UCB Televisión presenta Derechos Humanos sin Fronteras, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Derechos Humanos sin Fronteras que llega hasta sus hogares gracias a UCB Televisión y por supuesto también gracias al apoyo de Universidad Católica de Valparaíso. En esta oportunidad tenemos a un tremendo invitado y cómo no, si es cercano, si es el dueño de casa. Hace 50 años fue el funcionario de confianza más joven del presidente Allende. Vivió en la clandestinidad, el exilio, sufrió la cárcel y también, desgraciadamente, las torturas como tantas otras personas la vivieron en ese periodo, según el informe Valeit incluso. Hoy es el director de Derechos Humanos Sin Fronteras y tenemos el honor de poder presentarlo. ¿Cómo está, Juan Carlos Moraga? Buenas noches, Ignacia. Gracias por la invitación al programa y de estar acá, en nuestra casa, como tú dices. Por supuesto que sí, y qué instancia tan acorde cuando estamos viviendo esta conmemoración de los 50 años que nos hace no solamente recordar y conmemorar una fecha que va a quedar marcada en la historia que llevamos todos los chilenos y también quienes habitan nuestro país e incluso en el resto de los países como una mancha en la historia con un dolor tremendo con la cantidad de vulneraciones de derechos humanos que se vivieron, pero también que nos enseña que es necesario poder reflexionar, poder seguir y también no olvidar todo ese tipo de historias y vulneraciones que se vivieron y que hoy podemos reflejar con su historia, Juan Carlos. ¿Cómo después de tan extensa vida política usted termina alejado de los partidos cuando hablamos que derechos humanos es completamente independiente y defendiendo los derechos humanos? Primero, por el convencimiento, por experiencia propia, por lo que hemos sufrido, lo que hemos padecido, pero fundamentalmente por entender que los derechos humanos son universales, pertenecen a todas las personas, sean del color político que sean y sean quienes sean. Los derechos humanos son universales, transversales y así deben ser respetados. Por eso, cuando se planteó esto hace algunos años en Buenos Aires, de crear una institución de derechos humanos realmente plural, abierta y receptiva, y que acogiera a todo el mundo sin importar quién sea, pero a quien se le violaran los derechos humanos, fuimos receptivos para eso y le dimos forma. Hace un año en Santiago se fue el acta constitucional de Derechos Humanos Sin Fronteras. Vinieron personas de 3 continentes, defensores de los derechos humanos en distintos lugares, que nos unía una sola cosa: defender los derechos humanos donde quiera fuesen violados y bajo el régimen que sea. Eso es lo que nos ha mantenido hasta el día de hoy. Es importante, Juan Carlos, poder hacer la separación de su historia y no así que ésta haya sido vinculada con un partido político. Es súper necesario también poder aclarar la visión que tiene Derechos Humanos respecto a esto y cómo los derechos humanos no pertenecen necesariamente a un sector político, no pertenecen tampoco a un sector social, no pertenecen ni se pueden diferenciar por la condición económica, ni etnia, ni ningún tipo de religión o sección. Eso es importante de precisar, Juan Carlos, y me gustaría que pudieras explayarte un poco al respecto, porque entiendo que es uno de los fines también de Derechos Humanos Sin Fronteras de poder difundir. Por supuesto, después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, que culmina el año 1945, todos los países de la Tierra se unieron y formaron una estructura, una organización que se llamó Naciones Unidas. Esa institución creó distintas instancias y una de ellas fue definir cómo iban a ser los derechos humanos y cómo se tenían que defender, con el objeto de que no se repitieran los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Para eso se firmó una declaración que se llama la Carta de Naciones Unidas, firmada en 1948, donde define los derechos humanos como transversales y universales. Con ese criterio es que durante el tiempo surgieron distintas instituciones a nivel mundial. Existen cientos de organizaciones en el mundo defensoras de los derechos humanos. Hay algunas más conocidas que otras, como Amnesty o Human Rights Watch, u otras que existen, Africa Watch y
con las cuales tenemos nosotros algún tipo de relación, pero fundamentalmente estas instituciones, su misión es defender la transversalidad de los derechos humanos, la universalidad de los derechos humanos, sin importar de qué color político es la víctima. Si es víctima, hay que defenderla, sea quien sea. Y eso es lo que marca la diferencia también con otras organizaciones de derechos humanos que muchas veces también se dejan llevar, que sé yo, son influenciadas por razones ideológicas, razones políticas o razones económicas o razones de gobierno. Hemos tenido los peores dictadores de la tierra que hoy día tienen organizaciones de derechos humanos. Pero así como esto ocurre, también hay instituciones que con mucho sacrificio se mantienen en distintos lugares del mundo defendiendo los derechos humanos y especialmente su carácter universal y transversal. Y esto, más que hablar de los dolores propios, lo que hemos pasado, nosotros creemos que hoy día existe una gran tarea por delante, que es mantener esta bandera de la transversalidad y universalidad de los derechos humanos, y para eso se formó Derechos Humanos Sin Fronteras. Esa es parte de la visión y misión de Derechos Humanos Sin Frontera, pero también creo yo que es parte del significado real por el cual se impulsan este tipo de derechos, y por eso es que nos llena de orgullo poder llevar hasta los hogares de tantas personas este mensaje. Los derechos son para todos, los derechos humanos no se relativizan, no se pueden justificar tampoco, y es importante repetirlo porque se han normalizado muchos tipos de vulneraciones que parecieran ser normales y que se dan en todo tipo de escenarios. No estamos hablando necesariamente en momentos extremos como lo vivimos hace 50 años, sino que también se viven en el día a día en los trabajos, se viven en el día a día en países cercanos de Latinoamérica e incluso en nuestro país, y es importante también poder recalcarlo. Los derechos humanos se deben defender y por sobre todo también se deben defender a las víctimas, como menciona Juan Carlos. Pero justamente quería consultar al respecto, ¿quién es precisamente Juan Carlos Moraga? ¿Quién es más allá de la cara visible y del presidente de la fundación? Bueno, efectivamente, yo hace muchos años, hace 50 años, yo fui el funcionario de confianza más joven del presidente de la República, el presidente Allende, que me nominó en un cargo administrativo, que era vicepresidente de Chile Films y de la empresa del Estado de las Comunicaciones, que estaba vinculado con Corfo. Desde entonces hemos venido trabajando, digamos, por un mundo mejor, aceptando que quienes no piensan como uno también tienen que ser escuchados y también tienen derecho a opinar, respetando todas esas opiniones, tal como lo hizo en su momento el presidente Allende. Es que nosotros tratamos de tomar lo mejor de ese legado. Pero cuando me dicen quiénes soy, yo efectivamente participé en actividades políticas, hoy día no estoy, hace más de 15 años que no estoy en actividades de carácter político partidista, porque tengo una concepción distinta de esto. Creo más en los movimientos sociales, creo más en las instituciones, creo más en realmente en una lucha que es por la libertad que tiene miles de años. Desde Espartaco para acá se viene luchando por la libertad contra la esclavitud y todo eso, hace 2000 años. La lucha actual de quienes se dicen dueños de los derechos humanos, la lucha por el socialismo, por ejemplo, tiene menos de 200 años. Es algo nuevo en la historia que también puede pasar a ser un recuerdo dentro de pocos años. Vivimos una nueva etapa, vivimos nuevos paradigmas, pero la violación de los derechos humanos ha sido durante todo este tiempo, desde la esclavitud hasta ahora, ha sido idéntica, igual y por los mismos. Recién, María Ignacia, tú mencionabas que quienes usan el tema de los derechos humanos. Y eso a nosotros nos molesta. Por ejemplo, nosotros hay gobiernos de derecha que violan los derechos humanos y los han violentado. En Chile se violaron los derechos humanos, pero también se han violado en Venezuela, también en Nicaragua, también en el Sahara. Entonces, cuando nosotros decimos esto, le pedimos a las organizaciones de derechos humanos que también lo denuncien, pero no las denuncian allá, solamente lo denuncian donde a ellos les parece ideológicamente coherente. Y eso a nosotros nos parece mal, nos parece mal. Nos parece una falta de respeto al mandato de Naciones Unidas de respetar la transversalidad de los derechos humanos. Por eso, y hoy día mismo vivimos un momento muy especial en este país de polarización absoluta, donde se impone más la descalificación que la calificación. Entonces,
Vivimos en un mundo donde la constitución de Pinochet fue rechazada por más del 80%, pero la propuesta constitucional de la constituyente fue rechazada por el 63%, y no significa que uno sea malo, que sean fascistas, que sean comunistas. No, no. Simplemente aquí hay un pueblo, una gran masa ciudadana que está al margen de los manejos de los partidos políticos, de los manejos de las tradiciones de la clase política, que realmente no entiende el mensaje del estallido social, que más que un estallido social subversivo, fue un estallido social de demandas. Por eso esa gran masa, más del 60%, un día vota contra la constitución de Pinochet, pero el otro día vota también contra la propuesta constitucional de la constituyente. ¿Por qué? Porque aquí se ha tratado de manipular esta situación. Para nosotros no es aceptable que se realice un acto de derechos humanos en Santiago donde se habla de los derechos humanos de un solo lado, pero no los de este lado. Para nosotros los derechos humanos son universales, y por eso también hemos tomado como institución algunos acuerdos referentes a marginarnos de la polarización de esto, ser parte de este circo donde los payasos son los mismos. Entonces, nosotros no queremos y nos esforzamos para que se respete la transversalidad, la universalidad de los derechos humanos. Tratamos nosotros, como decía Erika Botero hace poco, tratamos de ser puentes, no muros entre las personas. Y aquí lo que falta es el reencuentro. Y en la medida que exista reencuentro, va a haber respeto a los derechos humanos. Cuando hay intolerancia, acción de los derechos humanos. Nosotros claramente estamos por la construcción de los puentes y vamos a seguir en ese camino. Se trata también de llevar un mensaje que tenga consecuencia, que ser consecuente cuando se habla de los derechos humanos y que no se relativice cuando se trata de un sector político, de un sector social, ni cuando se le conviene o no a quien emite el mensaje. Y eso es súper importante poder también defenderlo, porque desgraciadamente este tipo de actuar, más allá de los intereses políticos que tengan, lo único que hace es dañar el fin de los derechos humanos. De hecho, hay muchas personas, muchos sectores a los que probablemente se les ha vulnerado los derechos humanos, pero desgraciadamente por no ser parte de un sector político, tal vez desconocen que le corresponde poder luchar y exigir ese tipo de derechos, y eso también nos llena de orgullo el poder informar y también reforzar que estos derechos son para todos, que no tienes que ser ciudadano de algún país, que no tienes que haber ingresado legal o ilegalmente, que no tienes que pertenecer a un tipo de identidad etaria ni sexual, sino que son para absolutamente todos, independiente a que hayan sectores que utilizan un poco más el mensaje y que pareciera que se apropiaran. Juan Carlos, quisiera preguntarte cuál es el momento exacto en el que algo hace clic en ti y que dices: necesito hacer algo. ¿Cómo se crea Derechos Humanos Sin Frontera y qué lo impulsa más allá de esta tremenda historia que por supuesto también viviste? Me imagino y que hace un puntapié inicial de esto. Mira, es todo un proceso que se inicia hace muchos años, cuando precisamente a mí me torturaron, fui detenido por los organismos de seguridad, y antes de ingresar a la cárcel fue muy torturado. Pero en el momento de la tortura, uno piensa. Y yo estuve en una escuela de cuadros, porque así se llamaba, donde a uno lo preparan y también le enseñan a torturar. Entonces yo, en ese momento, te hace clic. O sea, yo no puedo seguir en esto. Y uno cambia. Y uno cambia. Entonces, para algunos, uno comienza a renegar de eso, uno empieza a ser calificado como traidor, como lo último, porque es capaz de decir: me equivoqué, está mal. Bueno, la historia demostró años después, porque esos socialismos reales en los cuales creíamos se derrumbaron, se cayeron. Son lugares donde hoy día se denuncian en los organismos internacionales la violación de los derechos humanos, como ocurre en Nicaragua, pero también se violan los derechos humanos en El Salvador, con un régimen de derecha. También se está violando en el Perú, donde hay más de 61 muertos. Entonces, la gran masa de víctimas que hay en América Latina no tienen estructuras sólidas que den garantías de seriedad, porque las garantías que hay pertenecen a las estructuras políticas, a los partidos políticos. Entonces, cuando tú estás de acuerdo ideológicamente con alguien, defiende los derechos humanos. Cuando no te conviene, los atacas.
Y esa mirada es absolutamente equivocada, porque los derechos humanos, y volvemos, que parecimos loros repitiéndolo, son universales, son para todos. Yo no saco nada con decir aquí ni perdón ni olvido, siempre se dice ni perdón ni olvido, pero quienes hablan de ni perdón ni olvido son los que no sufrieron la tortura, no, los que no sufrieron la prisión, los que no han sufrido los rigores de las dictaduras, y de las dictaduras, como decía Salvador Allende, de cualquier color, porque hay dictaduras rojas y también hay dictaduras negras. Y eso lo dijo Salvador Allende en el Senado de Chile el año 68, después que la Unión Soviética invade Checoslovaquia. Entonces, y defiende los derechos de las personas. Aquí el tema de la universalidad de los derechos humanos es tan delicado, y lo hemos conversado con Estela de Carlotto, lo conversado con Baltasar Garzón varias veces, donde decimos, aquí no se puede tener dos caras. No solamente vamos a condenar los derechos humanos cuando es mi enemigo ideológico y me voy a guardar silencio cuando los viola mi amigo. No, aquí lo vamos a denunciar a todos, sea del color que sea. Y eso es lo que le ha dado a Derechos Humanos Sin Fronteras alguna presencia modesta, porque esta es una fundación modesta, con muy pocos recursos, casi nada, pero que hoy día tenemos presencia en 14 países y se siguen conectando organizaciones con nosotros. Esperamos realizar antes de fin de año un segundo encuentro internacional, pero sobre todo convencidos de que lo que estamos haciendo es lo correcto. Y por eso pensamos que lo que está ocurriendo hoy día en Chile, por ejemplo, con la polarización en manos de los políticos, de los dos extremos, que están polarizando a un país que realmente no quiere eso. El país quiere puente, encuentro, quiere diálogo, no quiere provocadores. Entonces, quiere que se respeten sus derechos. La demanda del estallido social, de ese millón de personas que salió a la calle a gritar un día, se mantienen vigentes, porque aquí están pendientes que hayan pensiones dignas, que son derechos humanos las pensiones, que sean los derechos del niño, los derechos de las mujeres, los derechos, el respeto a la diversidad. Todo este respeto son derechos humanos, pero esos derechos humanos los vamos a respetar en la medida que haya una institucionalidad que le dé garantías a todos. No que uno diga, no, este juez de derecha, no, este de izquierda, no. Necesitamos construir un país mejor. A lo mejor nosotros, mientras estemos vivos, no lo alcanzamos a ver, pero podemos sembrar, colocar las primeras semillas para que eso se produzca. Porque necesitamos construir un país mejor, pero un país mejor se hace entre todos, hablando entre todos y no descalificándonos entre todos. Claro, pero no ha sido la única experiencia internacional, Juan Carlos. También has podido estar presente en Venezuela y el Sahara, dentro de tantas otras excursiones en otros países. ¿Qué nos podrías hablar de ambas experiencias? Fundamentalmente en Venezuela fue una experiencia muy especial, pero también pudimos conversar con familiares de víctimas de prisioneros políticos, también con familiares de sindicalistas que visitaban a sus parientes en las cárceles. Estuve en la cárcel de Ramo Verde, en La Puerta, con ellos, y fue una experiencia bastante especial. Eran momentos en que las autoridades nos decían que no había ni un solo preso político, nosotros estábamos viéndolo en la puerta de las cárceles a ellos. O sea, eso no ocurrió ahí. En el Sahara estuvimos en una delegación donde fue la secretaria de la Fundación, Camila Araya, y la directora jurídica, Erika Botero, con quienes pudimos conversar con víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por el Frente Polisario en el Sahara, eh, en parte del territorio de Argelia, donde están los campamentos de Tinduf, que son campamentos de refugiados, que sufren además las condiciones como de prisioneros políticos en esos lugares. Con ellos pudimos conversar, pudimos escuchar sus testimonios, y ellos viven ahora en Marruecos, donde pudimos conversar con ellos. Estuvimos en su casa, incluso hay algunas fotos con ellos por ahí, donde nos pudimos intercambiar información, y se grabaron entrevistas que sirven para el archivo de Derechos Humanos Sin Fronteras, que son el respaldo que tenemos para los informes futuros y las denuncias que esperamos hacer en tribunales internacionales.
Claro, es importante también mencionar que no se tratan solo de visitas que sirven para constatar este tipo de vulneración a los derechos humanos, sino que también donde se toman acciones. Y eso es súper importante porque es muy parecido a lo que sucedió con su visita en Haití. A comienzos de año usted entregó en Ginebra un informe sobre lo que estaba sucediendo en este país. ¿Tuvo algún resultado positivo de esta gestión que nos podría hablar también respecto a este paso por Haití? También esta acción que se toma de manera concreta en Ginebra. Claro, concretamente la presentación ante la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Ginebra es resultado de un informe que se elabora a partir de una visita a terreno en Haití, donde también conversamos con las víctimas, conversamos con organizaciones de derechos humanos y las conclusiones de eso se resumen en un informe que fue entregado y se acusó recibo de ello en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Ginebra, a quienes hicimos ver la gravedad de lo que ocurre en ese país, no solamente con el tema con los ciudadanos, sino también con la amenaza inminente de una invasión a ese país, impidiendo con ello que sean los propios haitianos quienes resuelvan sus problemas internos. Haití vive una situación dramática que requiere una intervención internacional, pero una intervención internacional humanitaria, no una intervención militar. Aquí Haití, con anterioridad han estado en Haití tropas enviadas por Naciones Unidas, entre ellas varias del ejército de Chile que han estado allá, y el resultado no han sido los más honorables que digamos, por ejemplo, con denuncias de decenas de mujeres jóvenes, menores de edad, embarazadas y cosas de ese tipo. Entonces, ¿qué es lo que planteamos nosotros? Uno, que sean los propios haitianos los que resuelvan los problemas de su país. Dos, que haya efectivamente una intervención internacional humanitaria para resolver este tipo de problemas. Y tres, que haya un mínimo de legalidad de acuerdo a las últimas autoridades electas, encabezadas, te digo, por los ex primeros ministros, ya que el ex presidente fue asesinado a balazos por unos mercenarios colombianos. Entonces, el punto de esa delicada situación fue expuesta ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en un informe que le entregó Derechos Humanos Sin Fronteras. Claro, y fue un paso bastante chocante, según lo que usted nos ha podido explicar. De hecho, sí podemos pedir a la mesa de dirección que muestre alguna de las imágenes por el paso que tuvo en Haití, porque pudo constatar no solamente esta falta a la democracia evidente que hemos visto y vulneración de derechos humanos, sino que también cómo se ha tomado las calles, la violencia, la ilegalidad, esta tierra de nadie. Si nos pudiera contar al respecto, y vemos ahí en imágenes ya en pantalla las imágenes de su paso. Fue, fue, fue muy dramático porque pudimos presenciar, por ejemplo, niños de 14 años con fusiles en la espalda cuidando lugares de casas de cambio. ¿Por qué? Porque esas casas de cambio se encontraban en territorio que era de algunas bandas. Entonces la ciudad está dividida en bandas que se la tienen repartida. Y en esos lugares hay casas de cambio, a donde llegan los dineros que envían los haitianos que a través del mundo están repartidos y que les envían a sus familiares para que sobrevivan en Haití. O sea, es una tierra de nadie. O sea, no hay un control policial, no hay realmente una autoridad que controle y sobre todo hay un descontrol absoluto en un país que está que vive en la miseria y no solamente eso, sino que además se encuentra en manos de bandas armadas y si ahí no se coloca término a esa situación va a seguir empeorando. Entonces nos dicen que la solución pueden ser la intervención militar de potencias extranjeras, tal como antes fue la ONU, pero ya se probó que no se resuelve. El tema es un gran consenso nacional en Haití entre todos los sectores políticos para constituir un gobierno de unidad nacional donde estén todas las fuerzas representadas hasta poner orden en eso. Entonces nosotros nos encontramos discutiendo todo eso, estamos esperando la respuesta de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. O sea, una denuncia que hicimos sobre Haití, que es importante, recién mostraban una fotografía ahí, donde entregamos el gobierno de Suiza, la embajadora de Suiza ante Naciones Unidas, tomó parte de nuestro informe para denunciar esta situación en Haití y manifestó compartir con nosotros las mismas denuncias, lo que es un tremendo respaldo para nuestra fundación que surge recién por un país tan importante como es Suiza. Eso lo agradecemos,
pero también esperamos también resoluciones claras para intervenir el tema en Haití, tal como esperamos en el Sahara, donde también estuvimos, también donde también elaboramos un informe junto con la delegación que estuvimos allá para entregar en organismos internacionales y hacer las denuncias que correspondan en el momento que corresponda. Claro, también veíamos en imágenes cómo no solamente se ha quedado en este tipo de visitas, sino que también, además de Ginebra, se lleva y se promueve estos temas para intentar darle algún tipo de no solo solución, sino que también visibilidad, que es lo que necesitan en estos momentos, en distintos tipos de instancias, entre ellos el Congreso Mundial que se hizo de Derechos Humanos en Buenos Aires este 2023. ¿Ha habido alguna repercusión al respecto y qué se espera cuando se llega a estas instancias internacionales? Bueno, efectivamente nosotros fuimos seleccionados como fundación para participar en el Foro Mundial de los Derechos Humanos que tuvo lugar en Buenos Aires, ocasión en que pudimos tener un panel donde se expusieron distintos escenarios de nuestro trabajo a nivel mundial en el tema de los derechos humanos. En ese contexto se presentó lo que habíamos hecho en la oficina del Alto Comisionado en Ginebra sobre Haití y también dimos a conocer la situación que ocurre en ese país, que es una situación muy delicada, como decíamos antes, y que esperamos que nosotros la intervención de los organismos internacionales para resolver con los haitianos, no contra los haitianos, sino que con los haitianos la solución de su país, respetando su cultura, su idiosincrasia y su forma de ser. Entonces creemos que hemos puesto un grano de arena donde que felizmente ha tenido respuestas positivas, como decíamos recién, como el gobierno de Suiza, que a través de su embajadora de Naciones Unidas respaldó el informe de Derechos Humanos sin Frontera presentado en Ginebra. Ese es un respaldo muy importante para nosotros. También estamos en contacto permanente con la Oficina del Alto Comisionado sobre otras situaciones que se dan en otros lugares del mundo. Pero en el caso de Haití, esperamos que haya una solución de los haitianos para resolver su problema, con todas las fuerzas políticas que sabemos ya, que nos han informado, que se están reuniendo, que están conversando, buscando una posible salida pacífica a la situación de Haití, pero imponiendo también la autoridad, imponiendo el orden y sobre todo imponiendo el respeto a los derechos humanos en ese país. Esto nos demuestra desgraciadamente que esta transgresión a los derechos humanos no ocurre solo en algún tipo de países, ni tampoco con cierto tipo de conductas políticas, sino que también es transversal y que desgraciadamente el trabajo día a día se hace aún más arduo porque a pesar de promover los derechos humanos, a pesar de que existen diversos tipos de plataformas, redes sociales y también instancias y también organizaciones como Derechos Humanos Sin Fronteras, continúan aún. Es una tarea que seguiremos abordando, pero desgraciadamente se nos va el tiempo. Vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos. Y ya estamos de regreso en Derechos Humanos Sin Fronteras y se suma una entrevistada trascendente para la organización y también por su trabajo. Erika Botera, abogada y directora jurídica de Derechos Humanos Sin Fronteras, que va a estar acompañándonos a este segundo bloque y que se sume también a la presencia de Juan Carlos Moraga, director de Derechos Humanos Sin Fronteras. ¿Cómo estás, Erika? Muy bien, gracias, Ignacia. Gracias de nuevo por invitarme al programa. Felices también de poder contar contigo y bueno, recientemente Derechos Humanos Sin Fronteras emitió una declaración donde dice que debido, y lo voy a leer textualmente, debido a la excesiva polarización política existente y el ambiente anómalo que se ha creado en torno a la conmemoración del 50 aniversario del golpe, ahondando en la intolerancia y la falta de voluntad de sectores políticos para asumir esta fecha con sentido de Estado, Derechos Humanos Sin Fronteras ha resuelto no realizar ni participar en actos relativos a esta conmemoración. Quiero conocer tu opinión, Erika, pero también quiero consultarle a Juan Carlos respecto a esta declaración que emite Derechos Humanos Sin Fronteras en esta instancia tan crucial en la conmemoración de los 50 años. Sí, Ignacia, mira, una de las razones por las cuales tomamos la decisión es que nosotros queremos tender puentes, nosotros queremos unir
por el contrario de separar. Y en este contexto, cada corriente política de derecha, de izquierda, se adueña, por decirlo de alguna manera, de los derechos, de la legitimidad de la conmemoración, y se nos olvida que en realidad aquí lo que estamos es jugándonos con el bienestar, con la construcción de sociedad que redunda finalmente en la calidad de vida de las personas. Entonces, pues en este orden de ideas, nosotros queremos, no podemos alinearnos en ninguno de los espectros políticos. Nosotros somos una organización defensora de derechos humanos y como lo ha dicho Juan todo el tiempo, una de nuestras banderas principales es la universalidad y la transversalidad de estos derechos. Entonces, como mensaje también es que nuestra postura es conmemorar, es recordar y celebrar y apoyar la democracia, y obviamente pues tratar de apoyar y de acompañar que se garanticen los derechos de las víctimas, que aún hoy muchos siguen sin ser garantizados, como el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación. Entonces nosotros, esa es nuestra lucha y no una postura política. Entonces pues tomamos esta decisión. Una decisión valiente, además, en un momento en el que hay tantas expectativas de por medio. Juan Carlos, quisiera consultarle cuál fue lo que motivó, cuál fue la razón para emitir este tipo de comunicados y también si es que existió algún tipo de repercusiones o respuestas de otros sectores. No, fundamentalmente, al constatar la situación polarizada que existe hoy día en el país, que todos la podemos ver, todos la podemos ver. O sea que hay dos países, hay un país que discute, que pelea, que se polariza, y hay una masa ciudadana que es ajena a este tipo de manejos. Entonces, ¿qué son las víctimas de los extremos? Tal como dice Erika, nuestra función es fijar, crear puentes, puentes de encuentro, puentes y no muros, no crear nuevos bloques como hacen los extremos que aíslan a parte de la sociedad en torno a su objetivo central, cuál es lograr una mejor calidad de vida, lograr que las demandas sociales del estallido se escuchen y se respeten, pero por sobre todas las cosas, que todos los sectores políticos se escuchen unos a otros y no sea un verdadero diálogo de sordo, de ataques y descalificaciones como ha ocurrido hasta el día de hoy. Por eso el tema, nuestra bandera sigue siendo la tolerancia. Y esto se gatilla porque al constatar, y todas las personas pueden verlo, lo que está ocurriendo hoy día en el país. Ante eso, y lo ha dicho muy bien la directora jurídica, nuestra función es tratar de construir puentes, no participar en actos donde estamos en un bando o en otro. Todo lo contrario, queremos estar con todos. Pero para eso necesitamos tener la independencia para poder opinar y no alinearnos con uno o con otro. No es el momento de las banderas, este es el momento de la unidad, este es el momento del diálogo, este es el momento de los puentes, este es el momento de escucharnos, que es algo que falta y que se nos olvida mucho, que fue precisamente la causa que provocó hace 50 años el golpe de Estado. La intolerancia, el no escucharse unos a otros y no ser capaces de crear los puentes que nos permitieran encontrarnos. Para eso estamos trabajando. Yo te digo, la directora jurídica, Erika Botero, ha jugado un tremendo papel en esto, con sus aportes, con sus opiniones, con todo lo demás, y redactamos esa declaración, que es una declaración pública, que ya lo puedo decir porque estoy autorizado para ello. Hay 6 embajadores que se han comunicado con nosotros para agradecernos la declaración, que están muy de acuerdo con ella. Hoy día mismo conversaba también con una de las víctimas, como la hija del general Lutz, que fue asesinado también después del golpe de Estado, pero que participó, y es un militar que también nos dijo que era lo mejor que podíamos hacer. Entonces, cuando gente buena nos está apoyando, cuando gente buena nos dice que estamos en el camino correcto, quiere decir que efectivamente lo estamos haciendo bien. Por eso no vamos. Hoy día mismo hubo varias actividades.
En una de ellas incluso estuvo el juez Baltasar Garzón, a quien conocemos, pero nosotros no estuvimos porque pensamos que el momento no es el de polarizar, sino que de encontrarnos, crear puntos de encuentro, crear los puentes de los que hablamos y crear los mecanismos que nos permitan escucharnos de una vez por todas a todos. Yo estoy segura que eso también refleja en gran parte a las necesidades y a lo que quiere el país. Basta con hablar con las personas independiente de si se sienten o no reflejados con algún sector político, porque lo cierto es que también falta mucha representatividad y el llamado siempre es a la unión, a la no violencia, a la paz, y a eso es lo que hay que apelar. Desgraciadamente eso se ha cuestionado también muchas veces por líderes en su caso y durante su vida, su historia, usted ha recibido bastante cuestionamientos y ataques de distintos lados y de distintos episodios. Ha sido acusado de agente del pinochetismo, por ejemplo, de agente cubano, de ser funcionario de Marruecos y otros calificativos. ¿Qué responde a esto que se suma nuevamente a los cuestionamientos que pueden hacer, no directamente a usted, sino que también a personas que toman una voz de mando y que también hacen declaraciones valientes, como lo es en esta instancia, donde hay una hipersensibilidad también a las declaraciones? Mire, primero yo soy enemigo de personalizar todo esto, pero creo que es pertinente la pregunta. Es pertinente, está bien, porque efectivamente me han dicho de todo. Pero quienes me atacan, por ejemplo, son personas que vienen a opinar del tema de los derechos humanos sin haber sido nunca víctimas de ellos, sin haber trabajado nunca en la defensa de los derechos humanos y sin haberse mojado, perdonando la expresión, sin haberse mojado nunca el traste, te digo, en la defensa de estos derechos. Yo no solamente he sido preso político, ¿no?, sino que también estoy en el listado de la Comisión Vales de quienes sufrieron prisión política y tortura en este país. Yo estoy en ese listado. Quienes me atacan no están en ese listado, porque nunca han pasado por eso. Entonces, cada uno aquí asume la responsabilidad de cada cual. Pueden decir las cosas que quieran de nosotros, pero por nosotros hablan los hechos. Nosotros estamos condenando la violación de los derechos humanos bajo regímenes de derecha, como el de Bukele en El Salvador. Ojo, los abusos de Dina Boluarte en Perú, pero también de Ortega en Nicaragua, de Maduro en Venezuela. Ojo, lo que ocurrió el asesinato de un candidato presidencial en Ecuador. Entonces tenemos, y la gente cercana a esas víctimas es la gente que está con nosotros, es la gente que nos está apoyando. Estamos escuchando, hay un nuevo fenómeno en América Latina, hay un nuevo paradigma acerca de esto, y yo sigo diciendo que aquí hay un nuevo escenario donde los movimientos sociales, donde las organizaciones ciudadanas, donde la sociedad civil tiene que hacerse escuchar por sobre el manejo que hacen habitualmente los partidos políticos. Hoy día no estamos en partidos políticos, estamos en una fundación de derechos humanos, estamos muy bien acompañados, pero si hay alguno que, por ejemplo, que dentro de nosotros algún día piensa que cuando le violan los derechos a él es condenable, pero cuando sus amigos lo están violando en otro país hay que quedarse callado, esa persona no tiene nada que hacer en nuestra fundación. Nosotros estamos para defender los derechos humanos de quien quiera sean violados, y para eso estamos trabajando. Claro que sí, para eso se trabaja no solamente con usted, Juan Carlos, sino que también con un gran equipo y entre ellos también se encuentra Erika. Hace un año en Santiago se realizó el Encuentro Fundacional de Derechos Humanos Sin Fronteras y hubo destacados invitados y personalidades del mundo de los derechos humanos. ¿Cuál es la evaluación que hacen a un año de esa instancia, Erika? ¿Y cuáles son también las miras al futuro? ¿Hay algún plan para el 2024 desde la Fundación? Sí, claro, Ignacia. Mira, las expectativas realmente se superaron, la realidad superó las expectativas. Nosotros construimos esta fundación con el afán de lograr vincular, tener puentes y universalizar el tema de los derechos humanos, es decir, que las víctimas o las personas que estuvieran interesadas en defender causas de derechos humanos pues tuvieran este espacio
y que donde los derechos humanos no tuviesen un dueño, por decirlo de alguna manera. Y en este evento del año pasado, pues daba cuenta de esto. Habían representantes de todos los espectros políticos, de diferentes países, con diferentes causas. Entonces, habían personas del mundo sindical, ambientalistas, habían personas que defendían las diversidades sexuales, otros como el Colegio de Profesores, en fin, habían muchísimas representaciones de víctimas y con ese ánimo, digamos, nos reunimos y creamos esto, pero a un año del evento, pues logramos llegar a Ginebra, a Suiza, llevando la voz de los que no tienen voz, como los haitianos que no tenían esta representación. Y eso fue un gran logro, lograr llevar esta voz hasta el alto comisionado para que escuchara el clamor. Logramos tener una comisión de verificación en el tema de víctimas en el Sahara y poder desmitificar muchísimas cosas que en América Latina se cuentan con respecto al Sahara y poder verificar, poder conversar con las víctimas, porque una de las, digamos, de nuestra metodología de trabajo es justamente verificar y entrevistarnos con las víctimas, además de las organizaciones, de los diferentes espectros para podernos hacer una idea integral de lo que pasa. Y también logramos acompañar y fortalecer las bases en diferentes países, como Ecuador, como Colombia, como Perú, Venezuela. Y esto es bastante importante porque es dar espacios a organizaciones sociales, a personas y líderes que quieren luchar y que por alguna razón en sus países pues o necesitan apoyo o no pueden ejercer toda esta defensa de los derechos humanos. Entonces nosotros somos una plataforma para acompañar a todas estas organizaciones en diferentes países y eso es un gran logro porque se ha podido hacer eco de estas demandas sociales y medioambientales. Y si me lo permites, yo ahí me quiero detener un poco porque a veces se están haciendo lecturas en el tema de derechos humanos antiguas, en un mundo que hoy ya no existe. Hoy no podemos estar peleándonos por políticas y por temas cuando nos estamos jugando la supervivencia de la especie humana por todo el tema de las amenazas climáticas, las amenazas alimentarias que esto trae, la pobreza que esto genera. Entonces, es un nuevo contexto mundial donde la lectura de los derechos humanos tiene que ser distinta, donde la organización de la sociedad tiene que ser distinta porque las prioridades tienen que cambiar. En este momento lo que pasa en un país repercute en otro. Somos un mundo globalizado, entonces todos no somos islas, todos nos integramos y convergemos en muchos aspectos. Entonces, todo esto que sucede, esto lo vemos en la criminalidad transnacional, pero básicamente el tema ambiental, nosotros hoy nos estamos jugando la pervivencia de la especie. Entonces, el enfoque de los derechos humanos, los enfoques sociales, los enfoques políticos, pues tienen que ir encaminados a este tema. Entonces, yo creo que no es tiempo de desenfocarnos cuando tenemos que hacer una lectura de un nuevo mundo y un mundo total y absolutamente desconocido. Lo ha dicho la ONU recientemente que la humanidad con este tema del cambio climático está transitando por un escenario total y absolutamente desconocido. Entonces siento que nos estamos desenfocando de la lectura y de la aplicación de los derechos humanos en este nuevo escenario. Me gustaría también poder extender la misma pregunta a Juan Carlos. ¿Cuál es el análisis que hace de este 2023 y de todas las instancias que ha logrado Derechos Humanos Sin Fronteras poder llegar e intervenir incluso? ¿Y cuáles son las miras para el 2024 y no solamente para el próximo año, sino que también las miras a futuros que se proyectan en la Fundación? Hemos programado un encuentro
que seguramente se va a realizar en la segunda quincena de noviembre o la primera de diciembre. Es un tema que estamos viendo, pero donde se va a realizar una evaluación del trabajo realizado, lo que hemos hecho en este tiempo. Esperamos, como dije anteriormente, de que se encuentren presentes físicamente, presencialmente, nuestros compañeros que vienen de varios países, de 3 continentes. Erika mencionaba el inmenso trabajo que se ha desarrollado en Ecuador, también un muy buen trabajo en Colombia, pero también se está llegando gente de México, de Costa Rica, gente también del Sahara, por supuesto también nuestra gente, nuestros hermanos de Argentina. Entonces, con ellos tenemos que hacer esa evaluación y también de ese encuentro tiene que salir un equipo de trabajo, que es un directorio, que va a hacerse cargo de la conducción de derechos humanos sin fronteras en el futuro. Tal como decía Erika, nosotros superamos todas las expectativas. Nosotros esperábamos estar en 10 países como en 3 o 4 años. Estamos en 14 países en menos de un año. Entonces, pero también esto responde a nuestra actitud frente a temas y problemas concretos del tema de los derechos humanos. Vivimos, como decía Erika, en un mundo globalizado, en un mundo hoy día que a través de las comunicaciones es cercano y es un mundo al cual nosotros tenemos que llegar, pero también tenemos que llegar con la denuncia de la violación de los derechos humanos, a los cuales se integran y sumamos los derechos de las personas, el derecho al trabajo, los derechos de las mujeres, los derechos de la diversidad, los derechos de las minorías, los derechos de los grupos étnicos, todo en un marco de respeto y de diálogo. Pero para eso nosotros tenemos que elaborar un plan de trabajo, una plataforma de trabajo para el año 2024. Y eso esperamos dejarlo listo ahora en el mes de noviembre, diciembre de este año para poder trabajar el próximo año. Claro, y poder también hacerlo con independencia, que es un factor y un condimento que tiene Derechos Humanos Sin Fronteras y que también se diferencia de otras organizaciones que también surgen en estos 50 años de conmemoración. A pesar de la declaración en la que se desiste participar de algún tipo de conmemoración, quisiera consultarle en los minutos que nos quedan cuál es la reflexión que emerge después de estos 50 años de momentos tan significativos y que nos recuerda la importancia de defender los derechos humanos. Erika, quisiera escucharte. Mira, yo creo que para nosotros está claro que la lección más importante es justamente la no repetición. Creo que como sociedad tenemos que aprender de los errores y toda la sangre derramada, todo el dolor no puede ser en vano. Este dolor tiene que capitalizarse justamente en una garantía, en un respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. Esto tiene que servir en construir sociedades mucho más civilizadas, mucho más amplias y mucho más tolerantes. Yo creo que esa es la reflexión, o sea, no podemos dejar que todo el dolor sea en vano y no podemos seguir repitiendo la misma historia de violencia, de guerra, de pobreza, donde nadie gana. Claro que sí, es una muy buena reflexión y también muy acorde a lo que nos comentaba Juan Carlos. También quisiera extender a usted en la misma pregunta, a pesar de haber desistido Derechos Humanos Sin Fronteras de algún tipo de participación en esta conmemoración de los 50 años, ¿cuál es la reflexión que le surge a usted como Juan Carlos con su historia en este momento tan crucial de la historia? Mira, hay un tema muy delicado que siempre uno trata de tocarlo con cuidado, pero creemos que sobrepasa todos los límites cuando hay sectores que se consideran como los dueños del tema de los derechos humanos. Y eso ocurre en América Latina, desgraciadamente. Hay sectores que descalifican a quienes tienen opiniones distintas. Aquí, a raíz del 50 aniversario, el gobierno había nombrado un encargado que se llama Patricio Fernández. Y Patricio Fernández los derechos humanos. Entonces, pero como dijo que debía escucharse a todos los sectores, fue descalificado. Incluso el alcalde Jadwe dijo que poco menos que era pinochetista.
Pero Patricio Fernández es un destacado periodista defensor de los derechos humanos. Es el hombre creador de una revista que se llama The Clinic en este país, que surge a partir de la prisión de Pinochet en Londres, que estaba en The Clinic, creó un boletín que se llamaba acá, que después fue en un periódico, pero siempre en un marco de respeto porque fue capaz de dialogar con sus adversarios. Bueno, esa tolerancia no fue aceptable para algunos, para quienes se creen dueños del tema de los derechos humanos. Entonces llegaron hasta la oficina del presidente Boric una carta con 147 timbres de organizaciones de derechos humanos. Y todos en Chile sabemos que en Chile no hay más de 20 organizaciones de derechos humanos. Entonces, ellos pedían la renuncia y la salida de Patricio Fernández para colocar a un hombre de sus propias filas. Entonces, eso nos parece un contrasentido y una nueva violación de los derechos humanos. Se viola la voluntad de estos derechos. Y sobre todo cuando se guarda silencio ante el atropello a los derechos humanos en otros países que piensan ideológicamente como ellos. Aquí no se trata de ser anticomunista ni anti nada. No somos anti nada, somos siempre a favor. Pero aquí no podemos nosotros aceptar que quien justifica la violación de los derechos humanos en Centroamérica o en el norte de África venga aquí a cuestionar a quienes defienden los derechos humanos y defienden la universalidad de los derechos humanos. Por eso ha creado estas situaciones de encontronamiento. Por eso gran parte de los chilenos y chilenas piensan, por ejemplo, los derechos humanos es un tema de los comunistas, y no es así. Porque el Partido Comunista como tal, respetable será y todo, pero es el 7% de la población que vota, donde vota la mitad, o sea, es el 3,5% del país. No tiene mayor significación, pero sí tiene un peso social y orgánico que es el que nos repercute, es el que pesa y el que hace sentir su peso en el gobierno, y que desgraciadamente hoy día nos tiene en la situación que está. En lugar de colocar la gente dialogante en el gobierno, colocan gente que son dogmáticos, que están inspirados en teorías e ideologías del pasado que son realmente añejas. Hoy día el mundo camina por caminos de encuentro. Hoy día vivimos la época de las comunicaciones. Hoy día todo está intercomunicado, todo es rápido. Vivimos distinto al de hace 50 años cuando fue el golpe de Estado. Hoy día en este mundo necesitamos gente de este siglo, de este mundo y no del siglo pasado. Porque en la medida que se impongan los del siglo pasado, van a seguir imponiéndose los extremos. Y así como ocurre en Argentina, así como está ocurriendo acá, así como ocurre en otros lugares, va a seguir pasando. Mientras los pueblos, la gran inmensa mayoría, está al margen. Mientras a ese pueblo se le viola los derechos humanos, se le viola el derecho al trabajo, se le viola el derecho a tener pensiones dignas, se le viola el derecho a la educación, se le viola el derecho a la salud. Son todos derechos humanos. Y nosotros, Derechos Humanos Sin Fronteras, es tal como dice su nombre. No tenemos fronteras, tenemos que defendernos y donde sea. Por eso tratamos de no ser conflictivos, tratamos de hacer un aporte con una declaración donde decimos que un golpe de Estado es una violación de los derechos humanos. Por supuesto, nunca deben existir los golpes de Estado, pero ojo, no debe existir ningún tipo de violación de los derechos humanos, y menos todavía hacerse dueño de los derechos humanos justificando la violación de esos derechos en otros lugares. Eso es inaceptable. Juan Carlos Moraga, director de Derechos Humanos Sin Fronteras, y Erika Botero, abogada y directora jurídica de Derechos Humanos Sin Fronteras. Quiero agradecerles por encontrarse el día de hoy en este capítulo, y también quiero agradecer a todos desde sus hogares. Nos acompañan semana a semana en este programa que llega hasta sus hogares gracias a UCB Televisión y por supuesto también gracias a la Universidad Católica de Valparaíso. Pero también les recuerdo que si quiere mantenerse informado, no solamente con este y los anteriores capítulos, sino que también con el trabajo que día a día hace Derechos Humanos Sin Fronteras, puede ingresar a www.dhsinfronteras.org y estar completamente informado. Nos encontramos en contacto y regresamos en una próxima oportunidad aquí en Derechos Humanos Sin Fronteras. Que se encuentren muy bien. Hasta luego. UCB Televisión presentó Derechos Humanos Sin Fronteras, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos.